Eh, este video es para dar un ejemplo básico y una explicación de lo que es el uso de FlexiByzon. Para ello pues vamos a explicar lo que tenemos aquí en pantalla, que sería el editor de texto Sublime Text 4, una consola de texto, una consola de Linux y el archivo, o mejor dicho, el directorio donde están guardados los archivos para el proyecto. Esto pues sería tan simple como abrirlo o cerrarlo acá, pero considero que va a quedar más ejemplificado si lo dejamos aquí. Lo que tengo escrito en esta área pues es una explicación breve de lo que es FlexiByzon en cuanto a sus archivos como tal. Quiere decir, por ejemplo, acá podemos ver Flex necesita un archivo para ser ejecutado, para ser compilado con el programa propio de Flex. Ese archivo tiene un nombre que puede ser cualquiera, ese es el nombre, y tiene una extensión. Esta extensión también puede ser cualquier tipo de extensión, pero una convención que toma Flex es de que a sus archivos le pone extensión .l, L minúscula, y el nombre pues puede ser cualquiera. En nuestro caso el nombre será léxico, para hacer referencia que es el análisis léxico, y Flex pues para que no se confunda que es el archivo que hay que compilar con Flex. Para Bison es exactamente la misma situación. Tenemos que necesitamos un archivo que tenga un nombre, que puede ser cualquiera, y una extensión tipo Y. Esta extensión, esa extensión pues es .y, es recomendación de Bison, pues con esta extensión trabaja de manera nativa, pero puede cambiarse. Algo importante es de que al utilizar las extensiones que nos recomiendan tanto Flex como Bison, pues tenemos la gran ventaja de poder ubicarlos de una manera visual, porque tanto la ejecución de Flex con su compilador genera, o mejor dicho, crea archivos de C o C++ que van a ser compilados en el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de compilar con el compilador de Flex el archivo que creemos, va a generar archivos propios de C o C++. Bison hará exactamente lo mismo. Cuando compilemos sintáctico Bison.y con el compilador de Bison, va a generar una cantidad de archivos. ¿Cuántos? Más o menos 3. Son 3 archivos, lo que genera Bison. Algo importante, al menos con Bison, a tener en cuenta es que el nombre que se le ponga al archivo, este nombre va a ser el que van a tener todos los demás archivos que salgan en la compilación. Entiéndase, si van a salir 3 archivos con extensiones diferentes, pero los 3 archivos tendrán el mismo nombre. Esto nos importa porque al momento de que, por ejemplo, aquí está un ejemplo de uno de los archivos que va a salir poniéndole este nombre. Si le cambiáramos el nombre, pues sería aquí el nuevo nombre, pero la extensión es la misma, tab.h. Si nos damos cuenta, .h pues es un archivo propio de C o C++. Entonces esos archivos son los que vamos a utilizar para poder compilarlos. ¿Pero compilarlos con qué? Mirémoslo de la siguiente manera. Necesitamos el archivo de Flex para ser compilado con el compilador de Flex. Necesitamos el archivo de Bison para ser compilado con el compilador de Bison. Pero luego de tener las compilaciones de ambos, los dos van a generar archivos C o C++. Esto lo que dice es de que esos archivos C o C++ pues no son nada más que los archivos que necesitamos para hacer nuestro compilador léxico y sintáctico. Eso quiere decir de que los archivos resultantes por parte de Bison y Flex necesitamos compilarlos en un archivo C o C++. Y después de haber compilado todo el grupo de archivos que genera Flex y Bison, ahí tendremos nuestro compilador, digamos, nuestro analizador léxico y sintáctico. Eso quiere decir que tenemos que hacer 3 compilaciones para tener nuestro analizador léxico y sintáctico. La primera con Flex, la segunda con Bison y la tercera en C++ o C con los archivos que genera cada uno. Ahora, pasa algo curioso, que nosotros pues vamos a tener, lo que vamos a hacer en este video va a ser hacer el archivo Flex, compilarlo, hacer el archivo Bison, compilarlo, compilar los 3 archivos, mejor dicho, todos los archivos que generen las compilaciones de ambos, y vamos a poner las instrucciones necesarias para hacer todas estas compilaciones.
Entonces pasemos a crear el primero, que sería el archivo flex. Algo importante que tenemos que ver es de que el nombre que le voy a poner, pues ya lo definimos acá, que sería léxico, porque es nuestro analizador léxico. Flex, para que no se nos olvide que ese es el archivo que tenemos que compilar con flex. Entonces solo voy a cambiar para que se logre ver no todo en color blanco como acá, sino que tenga diferentes colores. Como ese es el archivo léxico que proviene de flex, este archivo flex de manera propia trae trae instrucciones de 3 bloques diferentes donde se puede programar en él. Cada bloque indica que en ese bloque va a pasar algo específico. No se pueden intercambiar los bloques porque ya está en las instrucciones de flex que así debe considerarse. En el primer bloque de instrucciones tenemos que flex va a necesitar incluir todas las cabeceras de 6C++ que va a utilizar. ¿Qué quiere decir esto? Que en el primer bloque vamos a incluir, en este caso, pues sería stdio. Ahí está. ¿Qué estamos haciendo acá? Le estamos diciendo que vamos a incluir código de 6C++ dentro del archivo de flex. Este código no va a afectar directamente el archivo de flex, pero cuando este archivo de flex se compile, va a ser simplemente un copiar y pegar de estas instrucciones en nuestro archivo que genere a la compilación. Recordemos que al compilar el archivo flex va a compilar y va a generar archivos C o C++. Entonces simplemente los va a copiar. Aquí pasa algo curioso, que flex funciona por sí solo, no necesita nada más, pero al compilar por sí solo quiere decir que únicamente haría un analizador léxico. Entonces lo que haría sería reconocer una parte nada más, y necesitamos el léxico y sintáctico. Para unir ambos archivos, pues necesitamos mandar a llamar algo que se va a generar por parte de Bison. ¿Y cuál es uno de los archivos que se va a generar por parte de Bison? El que está acá. El nombre del archivo bison.tab.h. Eso es lo que vamos a tener. Entonces necesitamos incluirlo. Un tab.h. Si dijimos que este es un archivo que va a compilar, si nos damos cuenta, lo que estamos haciendo son archivos propios de extensiones propias de Flex o de Bison, pero lo que va a compilar van a ser archivos C o C++. Entonces tenemos que incluirlo. Otra cosa que podemos agregar acá, como recordemos que este es código de C++ o C, vamos a poner un mostrar errores. Esto es por si tenemos algún error que no se muera y que nos muestre el error y que no pase nada. Ahora, ese es el primer bloque. El bloque de cabeceras o herencias o instrucciones que queremos darle a 6C++. El segundo bloque está definido con lo siguiente. Este sería nuestro segundo bloque. ¿Qué nos dice nuestro segundo bloque? Nos dice que necesitamos escribir acá todas las expresiones regulares que vamos a utilizar. En este caso utilizaremos 2. Vamos a poner que vamos a reconocer números. ¿Qué tipo de números? O mejor dicho, ¿cómo son nuestros números? Son números desde 0 o dígitos de 0 a 9, pero para que sea, o mejor dicho, para reconocer una cantidad de números, pues le ponemos que como mínimo sea 1 y como máximo que sean un montón. Entonces tenemos nuestra expresión regular para reconocer números. Ahora necesitamos una expresión regular para reconocer un alfabeto, o mejor dicho, para reconocer texto. Este texto es un texto básico y vamos a decir que vamos a reconocer letras de A a la Z, minúsculas y mayúsculas. Y esto lo vamos a decir que vamos a reconocer como mínimo 1 y como máximo un montón. Este sería nuestro segundo bloque. Si necesitamos más expresiones regulares, o mejor dicho, si necesitamos reconocer más expresiones regulares, pues irían en esta área, todas las que necesitemos. Ahora aparece la tercera área el tercer bloque de programación por parte de Flex. El tercer bloque nos dice que van a ser podremos definirlo como las reservadas que va a reconocer nuestro analizador. Algo importante para acá es que podemos ponerle, por ejemplo, yo pondré que va a reconocer la palabra chmod, que eso viene de Linux. Pero al final puede ser que esa palabra sea el nombre de Carlos, ¿no? Entonces cualquier palabra va a reconocerla. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es de que lo que va a reconocer
va a ser, si pensamos si no hubiera Python, pues acá lo que traemos, o mejor dicho, lo que trae Flex está en la reservada JJText. ¿Y qué traería Flex en nuestra reservada JJText? Este JJText es propio de Flex. En este momento traería la palabra tal cual chmod. Cuando nosotros escribamos en un archivo de entrada o en nuestra entrada chmod, este lo va a reconocer, va a decir Flex, he reconocido que hay un chmod. Va a pasar acá y aquí lo que va a traer es tal cual este valor. Entonces, este sería código propio de Flex sin interacción con Bison. Pero como lo queremos que estén juntos y que funcionen en simultáneo, pues vamos a poner lo siguiente: yyleval.reservada igual a JJText. ¿Qué estamos diciendo acá? Adelante en la creación del archivo Bison vamos a ver que vamos a crear esta punto reservada, o mejor dicho, este atributo reservada, y le vamos a dar información a Bison para que nos cree este espacio y concuerde con lo que cuando Flex llegue tenga dónde ir a traer este atributo de Bison. Porque recordemos, esto es atributos de Bison que le estamos pasando atributos de Flex. Entonces, atributos de Bison, se le está asignando un valor del atributo de Flex. ¿Qué valor? El reconocimiento de la variable como tal, mejor dicho, del texto que queremos. Ahora, esto tenemos que retornar. ¿Qué vamos a retornar? Vamos a retornar pues nuestro terminal o no terminal. En este caso nuestro terminal, porque es un terminal, chmod, todo en mayúsculas, y terminamos con punto y coma. Repitiendo, ¿qué acabamos de decir? Esto de aquí es una asignación a nuestro Bison con el atributo reservada, y la asignación le estamos dando el valor que trae Flex de chmod, y estamos retornando un terminal. ¿Qué terminal? El que queremos que corresponda a este. En este caso pues no vale la pena cambiarle el nombre porque podemos poner nombre en mayúsculas y todo funciona. Ahora, ¿qué más podemos reconocer? Ya tenemos declarado que podemos reconocer números, ¿no? Los números que podemos reconocer están dados de la siguiente manera. Diciendo que vamos a reconocer números, pues no es nada más que decir que vamos a reconocer un texto numérico que va a ser como mínimo 1 y como máximo un monto. Vamos a decir yyval. ¿Qué dijimos que es yyval? Pues yyval es un atributo de Bison. ¿Qué vamos a necesitar? Y vamos a ponerle un nombre. Este nombre, recordemos, es un atributo de Bison. Desgraciadamente aún no lo hemos creado, pero ya lo vamos a crear y vamos a ver por qué aparece. Pero aquí lo que necesitamos es que le vamos a asignar al atributo de Bison el valor de JJText. Pero como estamos diciendo de que el nombre es de tipo numérico, entonces si le asignamos JJText como tal, pues sería como asignarle a un entero un string. Y eso no funciona, ¿verdad? Necesitamos castear el string para pasárselo al numérico. Y ahí lo estamos haciendo. ¿Y qué vamos a pedir que retorne? Vamos a pedir que retorne un valor o un terminal o un no terminal que corresponda a lo que queremos definir ahí. Entero. ¿Por qué entero? Porque hace referencia a que es un entero que vamos a recibir. Vamos al siguiente. Como ejemplo, porque queremos poner una palabra, un número, un string y un símbolo para reconocer. El símbolo que vamos a poner va a ser un punto y coma. Este punto y coma, si nos damos cuenta, pues es inclusive similar a la parte de chmod, porque queremos reconocer un texto específico. Pero como resulta que el símbolo como tal no necesita pues capturar más nada, no necesita capturar más nada, porque lo que queremos es ver que apareció o no apareció, ¿verdad? Para ver si funciona, para ver si concuerda con nuestra gramática. Entonces únicamente necesitamos ponerle de que nos retorne un punto y coma. Entonces este punto y coma le vamos a poner PIC punto coma y le vamos a poner acá. Este punto y coma lo que nos está diciendo es de que va a ser únicamente, o mejor dicho, nos va a servir para poder generar o validar que nuestra gramática se encuentre. Por ejemplo, si tuviéramos acá que está un entero punto coma, estamos diciendo que habrá un 4 espacio punto coma.
Justamente para hacer esto lo que necesitamos poner un nombre. Entonces venimos acá, tenemos nuestro entero. Resulta que ahora necesitamos ver, para poner un ejemplo de cada uno, un reconocimiento que reconozca texto. Entonces dijimos que el texto se va a llamar alfa. Ese alfa pues no es nada más que texto simple, se puede modificar más para que sea más complejo. Vamos a poner la siguiente función propia de C, que va a dar un scan, que va a ser text. Le vamos a pasar lo que reconozca a Lex. Vamos a decir de que le vamos a pasar el texto, vamos a poner acá S, y ahora vamos a pasarle aquí un parámetro propio de quién, propio de Bison. Ay, me falta una L. Val. Este cal en realidad es referente a cadena, pero yo le puse cal para que no se confunda. Y vamos a decir de que después de esto vamos a retornar la cadena. ¿Qué es cadena? Es un no terminal o un terminal. Entonces la cadena. Entonces ahora ya tenemos acá que tenemos uno. Leamos lo que dice, que vamos a pasar el texto que encontremos. En primera le vamos a pasar el atributo de flex, vamos a pasar el texto como tal que reconozca, y vamos a pasárselo a un atributo propio de Bison. Eso es lo que estamos diciendo, y estamos retornando un terminal llamado cadena. Pero resulta que pues lo que vamos a reconocer es únicamente esto. ¿Qué pasa si reconocemos, miremos, mejor dicho, qué vamos a reconocer? Vamos a reconocer la variable reservada chmod, chmod, o cualquier cantidad de números que vengan. Vamos a reconocer este símbolo y vamos a reconocer un texto. Quiere decir esto que todo lo que no esté aquí va a ser un error o no se va a reconocer. ¿Cómo hacemos para decir eso? Ponemos el punto. El punto nos indica de que todo lo que no concuerde, pues no lo vamos a reconocer. Y aquí es donde aparece nuestro método de mostrar mensaje. Este método de mostrar mensaje pues lo vamos a llamar y vamos a poner que retorne. Y aquí vamos a poner algo interesante. Como en realidad lo que va a retornar va a ser cualquier cosa, podríamos dejarlo vacío o podríamos ponerle algo. La verdad que esa es decisión. Vamos a poner que va a retornar algo, y ese algo que va a ser cualquier cosa. ¿Por qué lo vamos a mostrar? Únicamente para comprobar que existió un error. Entonces vamos acá y se podría decir de que si ya no vamos a agregar más reservadas o validaciones, pues ahí estaría nuestro tercer bloque de información del Lex que tenemos. Recapitulemos: el primer bloque, instrucciones de herencia, digámoslo así, o cabeceras y métodos principales que van a ser globales. Nuestro segundo bloque, que sería no es gramática, sino las expresiones regulares. Y nuestro tercer bloque, que tenemos las reservadas o el manejo de las reservadas que vamos a utilizar, tanto de los símbolos como de las variables, o de nuestras expresiones regulares que vamos a considerar como una reservada, ¿verdad? Para poder operar. Aparte, el posible error que se genere. Pero aquí pasa algo interesante, que necesitamos declarar, o mejor dicho, Flex nos dice que todo el área que está aquí abajo podemos declarar código de C o C++. Recordando que lo que esté aquí únicamente va a ser un copiar y pegar para los archivos que se hayan compilado. Vamos a poner que haga algo de ese método que creamos, que se llama mostrar error. Y a este le vamos a poner lo siguiente, que va a recibir other, que al final va a ser un objeto, puede ser cualquier cosa. Entonces vamos a poner que sea un printf, y vamos a decir de que el printf vamos a poner acá que sea un error léxico. ¿Por qué error léxico? Porque estamos en el área de Flex, entonces necesitamos poner un error léxico. Ahora, ¿qué vamos a ponerle acá? Vamos a mandar a llamar a lo que sería el error como tal, ¿verdad? Sería ese error que va a tener, pues va a ser el siguiente. ¿Cuál error? Other. Entonces lo que está diciendo acá es de que aquí me faltó esto. Lo que está diciendo es de que va a agarrar el error
y lo va a ejecutar, nada más. Entonces va a agarrar el error, lo va a imprimir para que sepamos que hay un error léxico. Ahora, aquí tenemos creado ya y funcional nuestro archivo léxico.flex. ¿Podemos hacer algo para comprobar que funcione? Sí, la verdad que sí. ¿Qué hacemos? Compilamos el archivo flex. Le decimos ls para comprobar que ahí está y tenemos léxico.l. Le decimos que vamos a compilarlo con flex y espacio. Si nos damos cuenta, al compilarlo, voy a hacer un poco más pequeño para que en la siguiente operación salga todo la línea de código. Vamos a hacer nuevamente para que miremos acá. Entonces vamos a decir flex y vamos a poner el nombre léxico.l. Si nos damos cuenta, al compilarlo pues no da error, todo está en espera y lo que genera es recapitulemos acá, ¿qué genera? Para tener en claro qué es lo que genera, lex.yy.c. Si nos damos cuenta es código de C, lo que estábamos diciendo. El archivo X con el compilador de Flex generó un archivo de C. Entonces tenemos que estar a la espera de lo que genere Bison. Creemos el archivo de Bison. Lo voy a borrar para que no se mire para que ese archivo no se mire. Y así podamos tener en cuenta que lo único que vamos a tener ahorita es lo que vamos a crear. Vamos a crear el de Bison. ¿Qué nombre dijimos que le vamos a poner al de Bison? Que sería sintáctico Bison. ¿Qué extensión? .y. Creando nuestro archivo sintáctico de Bison, venimos acá, solo vamos a poner que se mire con una sintaxis para que se mire con colores. Ahora aquí pasa lo curioso, que ahora vamos a definir qué partes tiene Bison o qué partes tiene el archivo. Lógicamente aparenta como que fuera similar a Flex, que tiene que tener bloques para poder trabajar. Si nos damos cuenta, esto es cierto. O sea, esta parte de enfrente se parece mucho a la primera parte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta parte es una declaración de... comprobar. ¿Todo está grabando? Sí, todo está grabando. Esta parte es... al igual que en Flex, es código que se puede llamar como cabeceras propias de C o C++, y vamos a incluir stdio.h. ¿Qué más tenemos? Aquí esto que vamos a agregar es codificación propia de Flex, de Bison. Entonces, esto tenemos que tener en cuenta de que es necesario de cajón, entonces hay que agregarlo y que se quede ahí y él se va a encargar de hacer todo lo necesario. ¿Quién? Bison, cuando lo compilemos. Tenemos estas tres líneas que lo que dicen es que es código propio de C o C++. ¿Qué analizamos? Una cabecera y variables globales que van a estar en nuestro archivo de Bison. Cuando se compile Bison, va a agarrar estas variables porque todo lo que está aquí dentro únicamente lo que hace es un copiar y pegar al archivo que se compila. Entonces ahora aparece la primer parte de nuestro archivo de Bison. ¿Cómo lo definimos o cómo lo separamos? Al igual que con Flex, la codificación es muy similar, pero aquí aparece lo interesante. Vamos a definir los tokens. ¿Y qué es un token? Un token es lo que definimos acá como chmod, como entero, como cadena, como otro. Son estos trozos que creamos como terminales o no terminales que tenemos que darle, mejor dicho, que tenemos que decirle a Bison de que vamos a utilizarlos. ¿Cuál vamos a usar? Vamos a usar cadena, vamos a usar entero, vamos a usar otro, other, vamos a usar otro, vamos a usar un, ¿cómo se llamaba? Este es punto y coma, vamos a usar un punto y coma y vamos a usar un chmod. Concuerda con lo que creamos acá, comprobemos. Un chmod, un entero, un cadena, un punto y coma y un otro. ¿Qué quiere decir? Que lo que tenemos que poner acá sean todos los retornos que va a tener nuestro Flex. Ahora, ¿qué más nos corresponde? Tenemos que Bison nos tiene la ventaja
o mejor dicho, nos tiene un apartado propio que nos dice qué tipo de variable o qué tipo de... Sí, qué tipo de variable... mejor dicho, perdón, el tipo de los terminales o no terminales que vamos a trabajar. ¿Cómo le colocamos el tipo? Con la variable, con el método. Este es propio de Bison. Unión. ¿Qué dice nuestro unión? Esa es codificación propia de Bison. Y nos dice lo siguiente, que vamos a poder definirle, podemos llamarles como, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? Como a la gran, ¿cómo podemos definir? Como alias para poder mandar a llamar a nuestros no terminales o terminales. Vamos a poner algo acá. Vamos a tener una cadena de 20 espacios. Si recordamos, este CAD ya lo utilizamos en Flex. ¿En dónde? Al momento que creamos nuestro alfabeto, o mejor dicho, nuestro texto. Cuando agarramos aquí y dijimos que es código de nuestro archivo sintáctico de Bison, y va a ser nuestra cadena. Esa cadena está definida acá. ¿Y qué va a ser esa cadena? Va a ser una variable de 20 posiciones de un carácter. Obviamente si necesita más, pues puede ser más. Ahora necesitamos poner que un número, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos trabajando que... ¿Dónde está? Number, aquí. Le estamos diciendo que de la codificación de Bison vamos a utilizar su atributo número, que en este caso pues no es tanto atributo, sino es el alias número, que hace referencia a que va a ser un número de tipo entero. Si quisiéramos un double, pues sería ponerle double o float y poner el nombre acá, y cuando necesitamos crear el float, pues le mandamos a llamar acá con ese nombre. El otro vamos a poner que va a ser un, perdón, aquí algo muy similar acá, que va a ser una reservada. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Muy simple, porque si regresamos a nuestro léxico estamos viendo que mandamos a llamar aquí a chmod como reservada y no como cadena. Es muy simple, porque cadena está a la espera si nos damos cuenta de escanear lo que entre. Eso es lo que está diciendo este pedazo, es que estamos escaneando lo que está entrando, o sea, nuestro bloque de información no está definido. En cambio aquí es todo lo contrario, aquí tenemos un bloque de información definido que tiene que ser igual a esto, de lo contrario no entra. Entonces, como no sabemos qué tamaño ni cuánto va a venir de texto, si nos damos cuenta, por eso le pusimos 20, pero en realidad puede ser un texto más de 21, más de 20. Y si es más de 20, pues puede haber error. En este caso, pues el ejemplo es 20. Pero si utilizaban variables más largas, pues pongámosle 100 de una vez y nos quitamos de problemas. Pero el chmod ya está definido, por eso le ponemos que una reservada. ¿De cuánto? Pues de lo que sea. Ustedes preguntarán, perfecto, si esta es una línea de punteros, ¿por qué no ponerle la misma situación acá? Muy simple, no funciona, da un error. Siendo sincero, no logré resolverlo porque preferiría trabajarlo todo con esto, pero no funcionó. Entonces, pues, como irían por ahí, si funciona no lo toques. La cadena reconocida funciona de esta manera y así se queda. Si encuentran una manera, avisan por favor. Entonces ahora pasa algo curioso, que ya tenemos en nuestra unión la definición de los atributos que van a tener quienes nuestro archivo Bison cuando reconozcamos nuestros terminales o no terminales. Pasemos entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Definir los tipos de cada uno. ¿Cómo se define? Tal cual, type. ¿Cómo le ponemos que va a ser de tipo cadena? Tal cual CAD. ¿Y ese nombre dónde viene? De aquí. De aquí viene hacia acá y de aquí va siempre de unión va hacia acá, para que miremos el flujo. ¿Y qué hace referencia a cadena? Que va a ser una cadena. Ahí sí no hay pero. Y está en mayúsculas, type. ¿Qué vamos a decir? Otra cosa que necesitamos que sea type. El tipo número. ¿Por qué? Porque vamos a tener números. ¿Cuál va a ser nuestro tipo número? Entero. Aparte tenemos otro type. ¿Qué va a ser nuestro type? Que va a ser una reservada. Una reservada. ¿Qué va a ser nuestra reservada? chmod. Ahora, si nos damos cuenta, chmod es una reservada. Aquí nos faltan dos, que sería punto y coma y other. Si nos damos cuenta, pues es en realidad algo que no nos interesa. Pero si pensamos,
No nos interesa porque es un error y el error se va a capturar aquí en el léxico. No nos enteramos de declararlo en el sintáctico y Bison nos permite no declararlo. Punto y coma pues tampoco nos interesa porque si hubiera un error lo va a definir acá. Si pasó de léxico quiere decir que el punto y coma está ok, ¿va? Entonces solo vamos a dejar esos tipos. Ahora, aquí pasa algo interesante, que este bloque corresponde a esto, a los tipos y la declaración de todos los no terminales que tienen un tipo. Si no tienen tipo se pueden quedar aquí en el token. Vamos a la siguiente parte de nuestro archivo, que al igual que flex también se divide con estos símbolos. ¿Qué vamos a poner acá? Tendremos lo siguiente. Vamos a poner la reservada prog. Esta reservada, siendo sincero, así la encontré, entonces es propia, considero que es propia de Bison. Y que dice aquí que van a haber instrucciones, o mejor dicho, que va a ser la instrucción inicial a ejecutar. ¿Qué tipo de instrucción o a qué hago referencia? Que en esta área lo que vamos a tener va a ser nuestra gramática. Esta área de acá, gramática. Entonces, este prog que estamos acá es el inicio de nuestra gramática. ¿Y qué nos dice nuestra gramática? Vamos a poner que vamos a tener instrucciones. Instrucciones. Estas instrucciones están definidas por qué. Nada más, como estamos diciéndole que le estamos dando el nombre por la que va a comenzar, pues va a ser esa, ¿no? Instrucciones. Ahora, instrucciones va a tener algo interesante, que va a tener mejor dicho, su listado de instrucciones. Para hacer el listado de instrucciones hay varias maneras. Una manera de decirle que van a haber varias instrucciones es que habrán una lista de instrucciones. Si nos damos cuenta, para poner aquí, que sería una lista de instrucciones. Esa sería una manera de hacer y generar la lista. Otra manera de hacer una lista es decirle que pueden venir muchas instrucciones o, como vemos aquí, vacío. Este pedazo de acá, como le estamos poniendo, voy a cortar acá, le estamos diciendo que vendrá vacío o algo. Eso es lo que estamos diciendo ahí. Entonces, al hacer eso, estamos diciendo que puede venir vacío o algo. ¿Se puede cambiar estas listas de instrucciones? Claro que sí. Para el ejemplo lo haría así. Y vamos a decir que es instrucción. Esta instrucción estará dada por instrucción. Definiré qué es lo que vamos a recibir, perdón. Haremos justamente esto. Reconoceremos lo siguiente. Esto es una instrucción como tal. Esto es un entero y esto es una punto y coma. Pero en total, esta área es una instrucción. Y lo que reconoceremos será la variable chmod, punto y coma, texto, punto y coma, y si aparecen símbolos ajenos, también los reconoceremos porque están dados en el terminal otros, ¿verdad? En el other. Entonces, eso es lo que analizaremos. Una lista de instrucciones, donde esa lista de instrucciones tendrá una instrucción, dos instrucciones, 3 instrucciones, 4 instrucciones y n instrucciones. Y esas instrucciones estarán dadas por una posibilidad de combinaciones entre un número, chmodes, una reservada, un texto o un símbolo, o mejor dicho, algo que no esté en el texto. Entonces, eso es lo que vamos a reconocer. Tenemos las instrucciones. Dijimos que tenemos una lista de instrucciones. Esta lista de instrucciones nos va a reconocer una instrucción. Reconocer una instrucción. Ahora necesitamos poner que esa instrucción va a estar definida ¿por qué? Por un montón de instrucciones. ¿Y cuáles son las instrucciones? Todas estas. Cada instrucción lo que tiene es que después podemos ver algo concreto, que esta área y esta área, a pesar de que son diferentes, pues tienen algo en común cada una de las instrucciones, que al final todas terminan con punto y coma. Entonces podemos decir que nuestra instrucción en realidad es el reconocimiento de 4, de hmod, de texto y de numeral. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro reconocimiento de número, reservada, de texto y de número, y de un símbolo, perdón. Y todo va a estar relacionado con un punto y coma. Eso quiere decir que vamos a tener una instrucción y un punto coma. ¿Y qué puede venir después? Pueden venir más instrucciones. ¿Por qué decimos esto? Porque si pensamos aquí, esta es una instrucción. Esta instrucción
finalizan que va a ser un número y después viene un punto y coma, lo que estamos acá, viene un número, después viene un punto y coma y después pueden venir, ¿qué más? Pueden venir más instrucciones. ¿Qué vienen más instrucciones? Viene la instrucción que sería una reservada, un punto y coma, una reservada, un punto y coma. ¿Qué viene después? Más instrucciones. ¿Qué viene? Una reservada y un punto y coma. ¿Será cierto? Sí, una reservada, que en este caso es el texto, y un punto y coma. Vamos acá, hasta acá, instrucciones. ¿Qué viene? Otra instrucción. ¿Qué viene aquí? Algo que es otro, ¿no? Que se sale del cajón, pero al final se reconoce como un error sintáctico que no lo vamos a utilizar, pero lo reconoce. ¿Qué viene después? Un punto y coma. Punto y coma. ¿Y qué viene después aquí ya esperando en nuestro análisis sintáctico? Pues que vienen más instrucciones. Pero resulta que después de aquí ya no hay nada. Entonces viene y dice, vienen más instrucciones, se va hacia acá y dice, ah, perfecto, no viene nada. Y como no viene nada, lo acepto. A pesar de que aquí hubo una lista de instrucciones. Ahora vamos a poner acá lo que sería la programación de cada instrucción. Instrucción. ¿Qué dice nuestra instrucción? Que vamos a tener que puede ser que no venga nada, la misma idea, o que venga una cadena, o que venga un entero, o que venga un otro, ¿no? O que venga un chmod. chmod. Ahora, algo interesante es que aquí estamos diciendo, esta va a ser nuestra gramática, justo lo que está acá, que puede venir esto, y después seguido de un punto y coma, que puede venir un montón de instrucciones y que al final no puede venir ninguna. Lo que estamos diciendo, que va a venir un montón de instrucciones, pero al final puede ser que no, ya cuando venga ninguna, y que cada instrucción va a estar definida por los variables que vamos a tener, seguido de un punto y coma y seguido de más instrucciones. Es lo que estamos diciendo. Ahora aquí pasa algo interesante, que hay algo llamado sintetizar valores, que viene por parte de, que vamos a poner aquí vamos a ver acá, vamos a buscar un árbol ascendente. Perdón, árbol ascendente. Vamos a poner imágenes a ver qué nos sale. Árbol ascendente, estructura de datos, para buscar y ejemplificar eso. Vamos a ver si encontramos una imagen que nos concuerde para diferenciar eso. Vamos a ver qué sería. Vamos a buscar otra manera que se llama parse tree. Imágenes. Aquí está. Con esto lo podemos hacer. O con este está más. ¿Cuál era el uno que está? Este está mejor. Bueno, la idea es la siguiente. Aquí vamos a ver si. Vamos a ver esta imagen. Quiero ver si lo podemos poner más grande. Bueno, dejémoslo ahí. ¿Qué estamos diciendo por parte de esta imagen? Que nuestro árbol, ese es un parse tree, o sea, nuestro árbol generado por la herramienta. Bison lo que va a hacer al momento de que ejecute va a generar un árbol de esta categoría. Ese árbol que va a generar, si nos damos cuenta, no es un AST. El AST ya es una estructura final. Por ejemplo, nuestro AST sería directamente un árbol con estos números, tal cual, que sería 2 como nodo, 7 como nodo y asterisco como padre, y después asterisco tiene como padre más y como nodo 3. Ese sería nuestro AST, pero nuestro parse tree es la referencia de todos los terminales y no terminales que reconozca. Pensemos en lo siguiente. Esta raíz que dice que es una expresión en realidad es un padre, pero es una expresión o una definición por parte de la gramática que estamos usando, ¿no? Que en este caso estamos en Bison y la gramática es la que estamos utilizando. Entonces term, que sería otro término, ¿no?
siempre es parte de la gramática. Factor también es parte de la gramática. Pero lo que nosotros tenemos acá, aquí en 2 por 7 más y 3, es que son ítems que vamos a utilizar para analizar. Si nos damos cuenta en la suma, aquí nos damos los ítems tal cual. Pero en este parse tree lo que tenemos son todos los factores o todos los terminales o no terminales que vamos a utilizar. ¿Qué quiere decir esto? Que es la gramática que vamos a tener. Entonces, para poder enviar el valor de un lado para el otro, mejor dicho, pasar el valor de este 2 a este no terminal o terminal que tengamos, en este caso es un terminal, entonces el 2 es un número entero. Al momento, este factor no es nada más que lo que tenemos aquí. Esta cadena sería equivalente al, mejor hagámoslo con el entero, que sería el correcto. El entero sería equivalente al factor. El entero como tal no vale nada. Cuando lo reconozca nuestro léxico, en ese momento el léxico va a reconocer el 2. Cuando el 2 lo reconozca, para que éste lo pueda mandar hasta su raíz, porque lo que estamos haciendo es ver cómo funciona un árbol ascendente. Cuando esto lo envíe, en ese momento que lo reciba factor, que en este caso sería igual que lo reciba entero, en ese momento entero va a valer 2 y en ese momento factor va a valer 2. Entonces pasa algo curioso, de que pasa algo interesante, que es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer nosotros para poder sintetizar valores de nuestra función, mejor dicho, valores de nuestra lectura de datos. Entonces aquí venimos en algo importante. Aquí vamos a pasar los valores sintetizados. ¿Cómo sintetizamos los valores? Con código C++. ¿Qué código C++? El siguiente, que sería pues en este caso vamos a poner que los imprima para poder tener una idea de qué es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a poner acá y vamos a poner que sea, y ya que lo tenemos, vamos a imprimir el valor de lo que traiga y le vamos a poner que este va a ser un string. ¿Cómo ponemos que es str? Dos puntos. ¿Qué le estamos diciendo acá? Que reconoció un string o una cadena. ¿Cómo le cae? Una cadena, agarró un valor y que por último haga un salto de línea. ¿Y qué le vamos a mandar como parámetro? Le vamos a decir que S1. ¿Qué quiere decir numeral 1? Si los miramos por ejemplo, vamos a verlo para que se logre ver más claro, que estamos viendo instrucciones. Este está definido de la siguiente manera: numeral, vamos a verlo aquí, y tenemos numeral 1 espacio y numeral es $1, $2, $3. Si nos damos cuenta, tenemos, ese es el 0 que sería el numeral, el 1 que sería acá, el 2 que sería este, el 3 que sería este, y si como ya no hay más ya no ponemos más, pero si apareciera un cuarto, pues entonces aparece un cuarto también, que hace referencia a que es D. Eso lo que estamos diciendo es, si regresáramos al arbolito que acabo de cerrar, permítame, ahorita lo vuelvo a abrir, que lo cerré. Quiero ver dónde lo perdí. Vamos a volver a ver si lo encontramos. Bueno, está muy lento mi internet. Bueno, entonces lo que estamos diciendo acá es de que, recordándole el entero, cuando teníamos el 2 abajo, le estamos pasando el valor sintetizado hacia el no terminal. Esto lo que está diciendo es de que le va a pasar el valor. Por ejemplo, si yo hiciera aquí que esto va a ser igual a S sub a numeral a signo de $1, lo que estamos diciendo es de que a instrucciones le vamos a pasar lo que encontremos en instrucción, y estamos sintetizando, estamos subiendo el valor por el árbol. Entonces eso es lo que estamos diciendo acá, que vamos a subir el valor de cadena hacia instrucción, y instrucción se lo va a llevar para acá arriba. Estamos sintetizando, lo estamos mandando por el árbol ascendente. Entonces en este caso no lo estamos mandando porque no lo estamos igualando a 0, pero si igualamos esto igual a S sub algo,
igual a S, ¿verdad? Igual a numeral sub algo. Lo que le estamos diciendo es que la posición sub n la vamos a enviar al inicial y este inicial se la va a subir a la producción superior. Y si aquí le ponemos también que sería $, igual a $1 en este caso, la subimos hasta acá. Si hacemos lo que estamos acá, únicamente estamos usando el valor propio de cadena. Ese sub 1 corresponde al valor que traiga cadena. ¿Y cuál va a ser el valor de cadena? El string que reconozcamos. Y como no tenemos una igualación de ese de $, esto se queda intacto y únicamente va a servir para reconocer aquí abajo. Pero si al reconocer queremos agarrar el valor aquí arriba, tenemos que poner que $, es igual a $1. Entonces sinteticemos los demás. Para sintetizar los demás vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que no lo estamos sintetizando, únicamente para comprobar que estamos agarrando los valores haremos lo siguiente, que sería que vamos aquí en vez de vamos a poner número, en otro pues dijimos que no nos interesa, ¿verdad? Y aquí vamos a poner para referenciar que es chmod, que hemos reconocido chmod. Ahora, aquí lo que tenemos es que ya podemos utilizar lo que reconozcan nuestros terminales que están acá. Si queremos sintetizarlo, simplemente decimos $, igual al valor que queremos y lo mandamos para arriba. Entonces, ahora lo único que queda es igual que con flex. Ya se acabaron los 3 espacios de programación, pero debajo de esto tenemos código propio de Bison. Perdón, código propio de C o C++. ¿Cuál es el código que vamos a poner? Pues en este caso lo que declaramos arriba, que sería nuestra situación de error, que sería int error, que ¿qué va a recibir esto? Va a recibir una lista de chars y esto va a estar dado. ¿Por qué? Vamos a ponerle que imprima error sintáctico, ¿no? Que imprima un error sintáctico y que nos dé el error. Diagonal S, démosle un N para que nos dé un espacio, coma y pongámosle S. ¿Qué estamos diciendo acá? Pues que nos imprima el error sintáctico. Y por último lo que tenemos que decirle es que se ejecute, ¿no? Entonces lo ejecutamos de la siguiente manera. Vamos a decirle un main de toda la vida. Y vamos a pasarle los argumentos y aquí le vamos a decir de que vamos a necesitar dos cosas: el método propio de Bison y por último un retorno a cero. Y con esto estaríamos ejecutando ya, o mejor dicho, terminando nuestro archivo Bison. Ahora, si revisamos qué es lo que hicimos, fue el archivo flex, el archivo Bison, bueno, en realidad esto, y ahora necesitamos las instrucciones para compilar. ¿Cómo hacemos las instrucciones para compilar? Para compilar lo que vamos a hacer es lo siguiente: venimos y hacemos un archivito acá, le vamos a llamar crear nuevo. Como estamos en un Linux, vamos a decir compilar.sh. Este compilar lo voy a abrir acá y vamos a decir lo siguiente: vamos a darle como es un sh, vamos a darle un ¿dónde está? Aquí está, diagonal bin, diagonal bash, y no nos cambia, vamos a poner colores, cinta de C++. Vamos a dejar el de bash, pues. Vamos a ver si nos aparecen los colores. Vamos a poner la primera instrucción, que va a ser clear, para que nos limpie lo que esté sucio o que nos limpie la pantalla, o que haga justamente esto para que siempre esté limpio. Después decimos que un echo, y el echo le vamos a decir que pues inicio de Bison y flex, o flex y Bison, ahí sí no importa. Vamos a decir que vamos a ejecutar, que dijimos primero flex, vamos a ejecutarlo acá con -l y le vamos a poner léxico flex.l. ¿Por qué? Porque es el nombre que definimos acá que le vamos a poner. Entonces tenemos léxico l.flex.
Guardamos y ahora vamos a ponerle la compilación de Bison -dv. ¿Y qué le vamos a poner? ¿Qué nombre le vamos a poner? Aquí está, sintáctico Bison. Ese es el nombre que le vamos a poner. ¿Punto qué? Punto y. Ahora necesitamos, ya dijimos que primero necesitamos compilar primero Flex, después Bison con sus propios compiladores. Esto nos va a dar archivos de C y C++. Ahora necesitamos entonces compilar los archivos. ¿Cómo los compilamos? De la siguiente manera. Vamos a poner acá. Algo importante aquí es que ese es el nombre con el que va a salir el ejecutable que va a tener nuestro analizador léxico. Yo le pondré main. Ahora necesitamos mandar a llamar el archivo, o mejor dicho, los archivos que se han generado. Vamos a necesitar tanto el de sintáctico.tab.c. Este tab.c es otro de los que se va a ejecutar aquí mismo, de los que va a crear nuestro tab.c, otro archivo que va a ejecutar nuestro compilador de Bison. Entonces vamos a mandar a llamar a ese. Después necesitamos decirle lex.yy.c. Recordemos ese lex, ¿cuál es? Nuestro archivo léxico. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a mandar a llamar a nuestro archivo, el archivo que compiló Bison y el archivo que compiló nuestro Flex, y los unimos como en este main o en el ejecutable. Y después, ¿qué tenemos? Si esto lo guardamos, vamos a ponerle un eco de salida, fin, por ponerle un nombre, un eco de salida. Si esto lo guardamos y lo ejecutamos, ¿cómo lo ejecutamos? Si nos damos cuenta, vamos a decir punto línea y vamos a mandar a llamar ¿a quién? Al compilador o mi archivo. Lo ejecutamos, dice permiso denegado, chmod -x. ¿Qué acabamos de hacer? Resulta que como este es un permiso, este es un archivo .sh, es un archivo ejecutable por parte de Linux. Linux, pues para evitar inconvenientes, bloquea en ciertas ubicaciones los archivos .sh para que no puedan ejecutarse sin permiso del usuario. Y lo que hicimos con esto es justamente darle permisos por parte del usuario para que tenga ejecución. chmod pues es la reserva de Linux. Y ahora vamos a limpiar para volver a hacer lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Es compilar .sh. Lo escribimos y le damos enter. -x debería de permiso denegado y ya le dice chmod. Permita un momento, vamos a ver qué está pasando, porque no deja. Me disculpo por la pausa, pues resulta que no era -x, era más x, porque le estamos dando permisos. Entonces vamos a darle ese otra vez, y lo que vamos a tener es que vamos a decirle que vamos a perdón, ahí estamos. Entonces ahora ya tenemos acá lo que pasaba era lo siguiente, que chmod no es -x, es más x, y le tenemos que poner el compilar.sh. Al hacer esto, pues ya le damos permiso de ejecución. Al ponerle menos, le estábamos quitando permiso de ejecución. Perdón, ya no los tenía y se los quitábamos, entonces ya se lo pusimos. Ahora, ¿qué toca? Nos toca compilar nuestro archivo, en este caso el ejecutable. Le damos y nos da lo siguiente. Quiero que hagamos especial énfasis acá. Si nos damos cuenta, aquí solo habían 3 archivos: el compilar, el sintáctico de Bison y el léxico de Flex, que sería este y estos dos. Se han creado todos estos. Si nos damos cuenta, pues son archivos que se ejecutaron en el momento de trabajarlos. Entonces ahora nos hace falta algo bien curioso, que sería sin definir. Ahorita vamos a hacer lo que sería una entrada de texto para poder poner en práctica lo que acabamos de hacer. Y bueno, entonces estábamos en que viendo aquí la situación de que el compilador pues ejecuta los archivos, pero nos muestra aquí un pequeño error que no me había percatado.
Algo interesante que está diciendo es de que falta el JJLex. Algo importante que se me olvidó colocar, y es porque aquí en la compilación de este, si nos damos cuenta, tenemos Bison en la compilación de Flex, que únicamente necesita eso, y los parámetros, o mejor dicho, las instrucciones en la compilación es que tenga -L. Esa no recuerdo, pero por ejemplo Bison tiene también esa instrucción -dv. Eso lo que hace pues es reducir la cantidad de, si no mal recuerdo, es como compactar los archivos para que pues únicamente tengamos que ejecutar, al momento de ejecutar en nuestro compilador de C o C++, únicamente compilar dos archivos, que en este caso sería tanto la solución de Bison y la solución de Flex, ambos en C. Esta situación nos dice de que únicamente tendremos que ejecutar uno de cada uno. Si solo le colocamos Bison y el texto completo, o mejor dicho, solo decimos Bison y el archivo Bison, este nos va a generar archivos C o C++, una cantidad más grande, que aproximadamente son 4. Y si no le colocamos estas directivas, pues lo que nos va a decir es de que cuando lo ejecutemos con C++, tenemos que ejecutar en conjunto todos los archivos C y C++ que estén ahí en la carpeta, que en realidad son 4 al final, son 3 propios de Bison y uno de Flex. Pero para evitarnos esta situación, entonces le damos a Bison en la directiva -v y a Flex -l. Y cuando compilamos les decimos que -o para que nos saque nuestro compilable, nuestra compilación en un archivo llamado main. Le pasamos el archivo que salió de la ejecución de la compilación de Bison y el archivo de la ejecución de la compilación de Flex, pero nos faltaba esta directiva que es -lfl. Esta directiva, siendo sincero, ignoro su funcionamiento. Únicamente sé que con esto pues ya evitamos ir a mandar a llamar a todos los archivos .c o C++ que estén en ejecución, que en este caso serían 4 si no me recuerdo. Y si por ejemplo si quisiéramos mandar a llamar a los 4, pues podemos mandar a llamarlo de la siguiente manera, como C++, perdón, y arch 1.c o cpp, arch 2.c o cpp, y así hasta n hasta que estén completados los 4, y ahí ya podemos ejecutar. Si nos damos cuenta al colocar esa directiva, pues nos evitamos eso, ¿no? Y nos aparece acá inicio de Bison, Flex y fin. ¿Qué es esto? Pues que la ejecución del eco del compilar está correcta. Ahora, ¿qué nos hace falta? Si nos damos cuenta, pues ya tenemos el léxico y el sintáctico, Flexo y Bison, pero no lo hemos comprobado que funcione. Entonces creemos un archivo de entrada, que nuestro archivo de entrada le voy a poner entrada.txt, y ese archivo de entrada en realidad lo que tendrá será información que necesitamos, ¿no?, para poder comprobar que funcione. Aquí tengo yo una prueba sencilla, que si lo pensamos y recordamos en el sintáctico, que va a tener instrucción, aquí en este ejemplo, ¿no?, instrucción, coma, punto y coma, reserva, punto y coma, texto, punto y coma, un otros, ¿no?, o un error, algo que no está definido, punto y coma, para que no muera. Entonces en el archivo nuestra entrada pues es exactamente lo mismo, si nos damos cuenta. Ahora, algo curioso que podemos pensar es, en nuestro main principal lo único que estamos diciéndole es yj-parse, y ese yj-parse es pues un código, o mejor dicho, un método propio de Bison que ejecuta el analizador, pero ahí no le estamos pasando ningún atributo para que, ningún archivo, pues, o sea, ni para que nos lea el archivo que sería nuestra entrada. Una manera muy práctica de hacerla es la siguiente. Démosle clear, vamos a compilar. ¿Y qué vamos a compilar? Lo vamos a hacer aquí mismo. Bueno, ahorita aquí lo tenemos como compilar, vamos a ponerlo punto compilar. Vamos a hacer una vez acá, nos lo compiló. Ahora, ¿qué más necesitamos para comprobar que funcione? Necesitamos, pues, mandar a llamar al archivo que se ejecutó. ¿Qué archivo? Si recordamos, este main que tenemos acá en verde más claro, ese main es el que le dijimos acá
que nos ejecute o que nos salga o que nos genere nuestra compilación de C++ con ese nombre que está acá. Entonces, ¿cómo lo compilamos? Muy simple, decimos como que estuviéramos ejecutando el .h, .main. Si lo ejecutamos así solo, nos pasa algo curioso, que simplemente nos espera. ¿Y qué está esperando? Que nosotros metamos texto uno a uno. ¿Cuál sería? 3, quiero ver. Comprobamos nuevamente. Cadena. Entonces vamos a ver qué pasó, por qué dio error en entero, número entero, espacio 1. Solo quiero comprobar por qué dio error en entero, number. En léxico, en number, si está number. Si está entero, sintáctico, entero, que es tipo número, y número. Bueno, entonces sí recibió un entero y se muere con entero. Core input main. Comprobemos algo más. Funciona con string. Funciona con el error léxico. Vamos a poner si funciona chmod. Sí funciona con chmod, pero no funciona con enteros. No funciona con enteros. Comprobemos el por qué no funciona con enteros. Number. Vamos a poner pausa un momento solo para buscar el error. ¿Por qué no funciona con enteros? Me disculpo, pero con el objetivo de no seguir alargando el video, a pesar de que es muy largo, pues ya encontré el error. El error fue que al momento de que nosotros, cuando estuve copiando justamente este sector que escribí, pues con cadena no hay problema porque la directiva "-s" pues funciona con cadena y chmod también es una cadena, pero entero no es una cadena. Entero tiene que ser... Pero antes vamos a ejemplificar el error para que nos demos cuenta de qué es lo que pasaba. Compilamos y nos dice, y por eso es que nos funciona, por ejemplo, con D, nos dice ¿qué pasó? Documentos prueba Bison. No ejecutamos el main. Entonces ejecutamos el main y al ejecutar el main pues vamos a poner acá cadena o el número, o ese es un error léxico como dijimos que lo captura en el método que está aquí en show error, y aparte teníamos el otro que sería chmod. Si nos damos cuenta lo reconoce porque nos imprime justo lo que tenemos aquí, nos imprime justo lo que tenemos acá de cadena, pero el inconveniente es que aquí lo pusimos que va a ser de tipo texto, por eso que al ponerlo nos dice que es un error de statement. En cambio, si hacemos lo siguiente, si le ponemos ya el valor correcto y lo compilamos nuevamente, ahora ejecutamos el main. Al ejecutarlo pues nos dice que ya está listo, ¿no? Probemos con D una cadena una cadena gigante que no pase de 20, recordemos. Ahora probemos un número 56. Ahora sí nos dice, era un error justamente de esta área. ¿Qué estamos diciendo ahora? De que pues podemos reconocer lo que solicitamos en la gramática, que era reconocer una cadena de 1 a 20 caracteres, reconocer un número, reconocer un error y reconocer una reservada, chmod. Esa reservada, si nos damos cuenta, aquí nos dice chmod y nos aparece si recordamos lo que estamos diciendo con el numeral 1 es que vamos a agarrar el valor de lo que tenga este. En este caso, como es una reservada, pues el valor va a ser lo que definimos acá en flex. Pero en el caso de cadena, que hacemos exactamente lo mismo, cadena es en realidad un dato. ¿Un dato de cuánto? De 1 hasta 20, como definimos acá. Y por eso es que aquí agarramos únicamente el valor. Pero esto está práctico, pero a la vez nos limita a meter instrucción por instrucción. Esto nos lleva a preguntar si habrá alguna manera de pasarle todos los parámetros, o mejor dicho, pasarle un archivo lleno de parámetros, que en este caso pues son por molestar, ¿no? Tienen cualquier cosa,
pero ya en un proyecto pues pueden ser muchas instrucciones. ¿Cómo lo hacemos? Primero compilamos. Después de compilar nos dice, perfecto, la compilación es justamente esto, ¿no? Nos dice inicio de Bison, fin de Bison. ¿Qué hicimos? Ejecutar después ya ejecutar lo que nos salió del compilador de FlexiBison con el de C++. Y tenemos acá. Ahora, normalmente para ejecutar línea a línea ejecutamos así, /main. Lo que estamos diciendo es que se vaya al main propio que ejecutó aquí el archivo y que nos dé la ejecución línea a línea, lo que mostramos antes. Le damos espacio, menor que, y le ponemos el nombre de nuestro archivo de texto, a nuestro archivo que queremos pasarle con la lista de parámetros. ¿Cuál es ese? Este. Entonces le pasamos esto y ¿qué estamos diciendo? Que le vamos a, quiero ver, hola, no sé si, vamos a ver otra vez, ahí está. Tenemos que, si nos dimos cuenta, nos dio un error porque no consideramos decirle al analizador de que no puente, o mejor dicho, que no interprete los espacios, saltos de líneas, espacios o tabuladores. Y eso, para poder hacerlo, pues es muy simple. Le ponemos aquí en el reconocimiento de que sea, espacio, diagonal invertida T, diagonal invertida no es N, es diagonal invertida R, que si no me recuerdo, y le decimos de que no haga nada. Entonces si compilamos nuevamente y ahora le pasamos, vamos a guardarlo, acá. Ahora sí, si nos damos cuenta, aquí le estamos diciendo, esto por lo general le denominan blancos o problemas como el que acabamos de tener, que reconoce este espacio, ¿no? No reconoce estos saltos de línea, en cambio ahora sí lo reconoce. ¿Y cómo lo reconoce? Pues evitándolos, ¿verdad? O sea, los agarra y dice, no voy a hacer nada porque está vacío. Simplemente agarra esto como que no fuera nada y él comienza a leer desde el primero. ¿Y cuál sería? Analicemos. Hola, en de tipo cadena. Primera instrucción se ejecutó. Número, si es efectivamente ese tipo de número. Cadena es cadena. chmod es una reservada. Aquí le pusimos chmod, pero en realidad sería una reservada y concuerda con lo que pusimos en Bison, que sea esto. ¿Qué falta ahora? Este número. Este no lo definimos en la gramática, es un error léxico. ¿Dónde lo definimos? Acá. Y por último tenemos casa, que sería una tipo cadena, que sería esta. Y así es como podemos pasarle una lista de valores a Bison. Hay otra manera de pasárselo netamente desde acá, desde nuestro main, pero el inconveniente es de que necesitamos hacer algo denominado driver, y ese driver está algo complicado para poder hacerlo, y en realidad la información que encontré no estaba muy precisa y consideré que es más práctico hacerlo de esta manera, pasarle como parámetro a la ejecución, que sería, lo pondré aquí en el compilar para que se pueda ver, que sería punto main, y le vamos a pasar como parámetro el ¿cómo se llama? Entrada punto txt. De esta manera le estaremos pasando como parámetro esto, y si quisiéramos ejecutar línea a línea, únicamente ejecutamos esto sin esto. Ahí estamos, sin más. Eso sería todo.